Hola chicos, hoy vamos a estudiar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas parten o se estudian a partir de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene su hipotenusa y sus dos catetos, y además debo tener en cuenta que debe tener un ángulo de 90 grados. Este ángulo siempre va a estar frente a la hipotenusa. Bien, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Entonces está la razón seno del ángulo B, ojo que cambia dependiendo del ángulo que tome. Entonces voy a tomar como referencia el ángulo B. Esto es la razón entre el cateto opuesto, que sería el que está al frente, sobre la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. Entonces quedaría expresado como cateto opuesto sobre hipotenusa. Si tomamos los valores que tiene como referencia, sería B sobre A. Muy bien, el coseno, nuevamente tomamos el ángulo B, estaría expresado por la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del mismo ángulo B estaría expresado como la razón entre el cateto opuesto a B sobre el cateto adyacente a B. Muy bien, entonces para recordar, esto es un acrónimo que se usa para poder memorizar las definiciones de razones trigonométricas, las más importantes. Bien, entonces tomamos SOS, seno es opuesto sobre hipotenusa, CACH, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y TOA, tangente es opuesto sobre adyacente. Esa sería como una forma de pronto memorizar para aquellos que se nos dificulta memorizar las fórmulas. Las razones trigonométricas inversas son la cosecante. Entonces aquí, ¿qué tomamos? Vamos a tomar el mismo ángulo B, pero la razón inversa de la cosecante es la seno, o cosecante es la razón inversa del seno. Se denota como CSC de B, en este caso sería hipotenusa del ángulo sobre el cateto opuesto. Entonces lo que hace es darle la vuelta. Teníamos en seno cateto opuesto sobre hipotenusa, ahora tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, para la secante, nuevamente esta es la inversa de la función coseno. Entonces le damos vuelta a la función coseno y encontramos que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Bien, y por último, la cotangente, pues es la inversa de la función tangente. Lo que hacemos es darle vuelta, entonces teníamos seno sobre coseno, ahora va a ser coseno sobre seno, que se convierte en cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien. Para estas razones podemos tener en cuenta que la razón trigonométrica inversa es simplemente el inverso multiplicativo. Quiere decir que al multiplicar las dos razones me tiene que dar 1. Entonces, ¿cuál sería la razón opuesta del seno? Obligatoriamente la cosecante, para que al multiplicar me quede opuesto por hipotenusa, hipotenusa por opuesto, y el resultado sería 1. Entonces observemos que es mucho más fácil de visualizarlo así. Bien, veamos ejemplos. Observemos el siguiente triángulo, hallaremos el seno, el coseno y la tangente para el ángulo P y para el ángulo Q. Acá tenemos el ángulo P, tenemos el ángulo Q y el ángulo R. La hipotenusa vale 5 y los dos catetos valen 3 y 4. Bien, entonces, para el ángulo P, la longitud del cateto opuesto, ¿cuál es? Si observamos que este es el ángulo que estamos tomando,
Este es el ángulo que estamos tomando como referencia. El cateto opuesto para P sería 4, ¿verdad? Y el cateto adyacente sería 3. Y la hipotenusa sería 5. Entonces, miremos las razones. Seno de P es igual a cateto opuesto, que vale 4, sobre hipotenusa, que vale 5. 4 sobre 5. Coseno. Coseno es igual a cateto adyacente, que vale 3, sobre la hipotenusa, que vale 5. Y la tangente, pues simplemente sería cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3. Y aquí tenemos las razones trigonométricas. Ejemplo 2. Para el ángulo Q, ¿cierto? Entonces ya miramos que aquí cambia. Este es el ángulo que vamos a tomar ahora como referencia. Si este es el ángulo, el cateto opuesto para el ángulo Q vale 3. Y el cateto adyacente vale 4, es el que está junto a él, hace parte del ángulo. Y la hipotenusa vale 5. Bien, entonces, las razones van a cambiar. Seno de Q es igual a cateto opuesto, que vale 3, sobre la hipotenusa, que vale 5. Coseno sería adyacente, que vale 4, sobre hipotenusa, que vale 5. Y por último, tangente, que sería igual a cateto opuesto, que vale 3, sobre cateto adyacente, que vale 4. Bien, y ahí tenemos las razones trigonométricas tanto para el ángulo P como para el ángulo. Veamos otro ejemplo. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es de 13 y uno de sus catetos mide 12 unidades. Determinar el valor de la cotangente del ángulo opuesto al lado menor. Entonces observen que no me están dando el valor de este ángulo mide X. Entonces lo primero que hago es utilizar el teorema de Pitágoras, que ya lo conocemos, y calculamos este lado. Bien, como es un lado, entonces va a ser hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Esto nos da 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y la raíz cuadrada de esto nos da 5. Este sería el valor del cateto que nos faltaba. Muy bien. Ahora nos piden encontrar la cotangente, pero la cotangente la expresamos como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces vamos a mirar el ángulo teta, ¿dónde está? Acá lo tenemos. El ángulo teta, mírenlo acá. El opuesto al ángulo teta, ¿cuál es? X, pero X nos dio que valía 5 unidades. El adyacente a teta, ¿cuál es? 12. Bien, entonces ya sabemos que el ángulo opuesto a teta vale 5 y el lado opuesto a teta vale 5 y el lado adyacente vale 12. Nos dicen que la cotangente es igual a cateto adyacente, que vale 12, sobre cateto opuesto, que vale 5 unidades. Bien, y este sería el resultado, o sería lo que nos están pidiendo, la cotangente del ángulo opuesto al lado menor. Bien, veamos más.